Muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado. La idea del día o de la noche de hoy es hablar un poco sobre el rol del gerente legal. Es un tema que ha cobrado relevancia en el último tiempo y básicamente porque de hecho es una figura que ha cambiado muchísimo con la globalización que existe. Hoy en día el gerente legal tiene un reto y es que ya no solamente debe conocer de normas y finalmente es abogado, sino que tiene que además tener una mirada estratégica del negocio y para eso debe conocerlo. Es por eso que el reto se vuelve importante, porque el abogado, el gerente legal que asume el liderazgo de una gerencia, tiene, de hecho, sin duda, que conocer de la normativa, pero además tiene que tener el suficiente liderazgo para erradicar su posición dentro de la empresa desde el punto en que permita a la compañía cumplir con sus objetivos dentro del marco legal. Esto genera, evidentemente, retos importantes. Aquí, disculpen, para variar, siempre tengo el problema para pasar, pero ahí está. Las características básicas de un buen gerente legal tienen tres composiciones realmente importantes. La primera es que el abogado hoy en día ya no solo conoce de leyes, tiene que conocer del negocio. Y eso es importante porque, como reitero, lo que ha pasado ahora con las gerencias legales es que lo miran al abogado que asume ese reto desde un punto de vista más estratégico. Es importante que el abogado pueda conocer desde un punto de vista, de hecho, sin duda más estratégico, el conocimiento de la ley, pero también la estructuración del negocio. Bueno, entonces el gerente legal tiene que conocer, tiene que ser un facilitador de las decisiones dentro del marco legal. Esto es sumamente importante, porque lo que nos quiere decir es que, y el rol tradicional del gerente legal se ha modificado muchísimo en el último tiempo. El gerente legal para todas las áreas, en todas las empresas, era siempre una barrera. ¿Y por qué razón? Porque lo que sucedía era que cada vez que un área le consultaba a la gerencia legal si algo se podía hacer o no para cumplir con los objetivos de la empresa, lo que sucedía es que el abogado leía la norma y decía generalmente no, no se puede. Eso era súper conocido y de hecho los abogados no éramos los más queridos por las áreas comerciales de las empresas. Sin embargo, ese rol también ha cambiado porque el abogado que asume la gerencia legal tiene una visión estratégica del negocio, lo conoce, entonces sabe que sobre todo las áreas comerciales tienen que hacer determinados esfuerzos para cumplir con determinadas metas y objetivos, y en esa línea voltearán donde el gerente legal, le preguntarán si es que se pueden hacer determinadas acciones comerciales, y el gerente legal tendrá que tener la capacidad para establecer las estrategias que le permitan cumplir con el objetivo propuesto por la empresa, siempre dentro del marco legal. Y ahí, sin duda alguna, hay un reto importante. Además de ser el facilitador, tiene que tener independencia y liderazgo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, es un facilitador de las decisiones de la empresa y le permite a la compañía tomar decisiones comerciales dentro de un marco legal, es verdad que sin duda alguna, en algunas oportunidades, el gerente legal tendrá que tener la capacidad suficiente para decir, no, esto no se puede hacer y por lo tanto, por más de que sea un objetivo de la compañía, puedo tener determinados esfuerzos y ver hasta qué punto se puede, sí, hacer coincidir la norma y poder llevarla acorde con el objetivo empresarial. Pero no siempre va a ser así. Y algo que se ha desarrollado, y lo veremos más adelante, sin duda alguna, de manera exponencial, es el compliance. El compliance a partir de casos como la Bajato y demás que conocemos, y que a raíz de eso han generado también en las gerencias legales un impacto importante porque hoy en día el gerente legal tiene como premisa la ética. Es fundamental el cumplimiento de la normativa. Entonces, como digo, el reto se va a presentar en que si es verdad que tengo que ser una facilitadora para que se cumplan las decisiones corporativas que están fijadas además en planes estratégicos sin duda alguna, pero de la mano tengo que tener la suficiente independencia y liderazgo para que cuando toque pueda decirle a la plana gerencial, esto no se puede hacer porque los riesgos son desmedidos y hay un incumplimiento de una normativa. Esta situación genera, como vengo reiterando, importantes retos porque además hoy en día la globalización nos ha puesto
dentro de distintas jurisdicciones. ¿Qué es lo que sucede? De hecho, en un mundo globalizado hace mucho, las compañías se constituían en sus propias jurisdicciones y tenían seguramente algunas relaciones de comercio, pero dentro de la misma jurisdicción. Lo que ha pasado, y es el reto importantísimo, es que hoy las compañías pueden pasar dos cosas: se constituyen en un país, pero tienen filiales por todas partes del mundo, o inclusive teniendo solamente una matriz en una sola jurisdicción, pueden hacer negocios, y de hecho lo hacen, con muchísimos países con otras compañías. Esto genera evidentemente un impacto. ¿Por qué? Porque este gerente legal que pertenece a una empresa que tiene filiales en otro lugar, se convierte en lo que todos conocemos como un gerente legal regional. Y por lo tanto, va a tener que comprender los matices de esa jurisdicción a la que se ha adentrado. Y sin duda alguna, comprender los matices pasa por comprender la filosofía, la ideología, la cultura y demás de los accionistas, de los clientes, de las autoridades, de los reguladores. Entonces, ahí hay un sistema legal distinto y que habrá que conocerlo. Sin duda no lo conoceremos al detalle, porque así como el gerente legal tiene de todas maneras una expertise y tiene que tenerlo respecto de la normativa vinculada al core del negocio, sí es verdad que no va a conocer al detalle el sistema legal de las otras jurisdicciones, pero sí tiene que conocerlo a nivel macro, porque evidentemente tiene que estar familiarizado con el core del negocio. Esto hace que muchos gerentes legales, en lugar de potenciar su área in-house, lo que hacen es también tercerizar mucho para temas específicos, porque de hecho, trabajando en distintos países del mundo, a veces es mejor tercerizar con distintos estudios que sean especializados en determinadas materias y que comprenden de mejor manera los matices locales de cada una de esas jurisdicciones que el gerente legal como un gerente regional regula o finalmente encausa. La estandarización también es un reto importante, porque cuando hablamos de un mundo globalizado, con empresas que hacen transacciones unas con otras en distintas jurisdicciones, implica que si uno quiere establecer una estandarización, sin duda alguna nuevamente tendrá que comprender la naturaleza de la jurisdicción en la que se desenvuelve. Pero el hecho de que estemos en lugares físicamente distintos, alejados, con culturas distintas, hace que la estandarización de los procesos sea más compleja. Todo se puede hacer, tanto evidentemente comprender el sistema legal de aquella jurisdicción que no es la mía, pero en la que también opero, y estandarizar procesos que no son directamente del país donde opero, pero que sí están vinculados a la zona donde tengo influencia o relaciones comerciales. Y por lo tanto, el perfil del gerente legal requiere retos distintos. Ya no es aquel que se conoce el código o al que le preguntan sobre determinadas normativas, sino nuevamente puede verse de manera absolutamente clara que lo que se requiere es que tenga un rol estratégico y que conozca del negocio del cual es parte, ¿no? ¿Qué tan importante es la estructura jerárquica en el desarrollo de un gerente legal? Diría que es fundamental. El gerente legal tiene que tener una estructura jerárquica importante. Tiene que reportarle al accionista, al director, al CEO, tiene que reportarle a la alta plana gerencial y, de hecho, sin duda, como digo, al accionista o al directorio. ¿Por qué razón? Porque el gerente legal, como dije hace un momento, tiene hoy en día unas funciones más vinculadas al compliance. Y por lo tanto tendrá que saber cuándo es que determinada decisión comercial puede vulnerar una norma, un reglamento, una disposición legal, y por lo tanto tendrá que hacer dos cosas: o advertir del riesgo y que finalmente se tome una decisión empresarial informada, o decir que el riesgo es de tal magnitud que lo que aconseja es que evidentemente no se tome de ninguna manera. Entonces, vemos nuevamente que la presencia del gerente legal en la compañía se vuelve cada vez más estratégica. ¿Por qué? Porque está en el día a día de la empresa. Las compañías son entidades legales que operan de una forma corporativa.
Por eso es que el gerente legal está en el día a día de la compañía y por eso es que todas las áreas, cada vez que van a sacar, sea el área comercial, va a sacar una publicidad, quieren cerrar un contrato, cualquiera de las áreas de la empresa siempre está vinculada con el área legal, porque evidentemente cuidan que cualquiera de estas políticas en cualquiera de las áreas pueda generar un impacto negativo al desarrollo de la empresa, ¿no? Entonces, hay una relación directa estuve como gerente legal. Y siempre que podía comentar con algún gerente legal de alguna empresa, me decían que los abogados de estudio redactábamos mucho, éramos muy excesos en nuestros informes y que ellos preferían concentrarse cuando les llegaba el informe del estudio en las conclusiones del informe, porque les parecía que no necesitabas 12 páginas, sino una en la que le dijeran exactamente qué es lo que ibas a hacer o qué es lo que opinabas. He podido estar en los dos lados y sin duda, estando como gerente legal, efectivamente reconozco que una de las cosas que aquellos que hemos venido muchos años de estudio nos cuesta un poco a veces es trasladarle a aquellos que no son abogados cuáles son las situaciones legales que advertimos, los riesgos que existen en esas situaciones legales que advertimos y trasladarlo de una manera sencilla. Evidentemente, la jerarquía nuevamente vuelve a ser importante porque a quien hay que trasladarlo, porque finalmente ahí se tomarán las decisiones, es a la alta plana gerencial. Y por esa razón debemos ser concretos, sencillos y directos en aquellas afirmaciones o análisis que demos a lo largo de respecto a cualquier consulta para que puedan tomarse decisiones informadas y que nosotros hayamos podido ser lo suficientemente claros de aquellos riesgos que implican cada una de ellas. Es por eso que el liderazgo y el hecho de que tenga el gerente legal acceso a la alta plana de la compañía es fundamental, porque debe sentirse, y antes no era así, que el gerente legal ocupa exactamente la misma categoría que cualquier otro gerente de la alta plana de la empresa. Esto es súper importante. Va de la mano, sin duda, del talento, de la gestión del talento. Y para eso es que el liderazgo es realmente relevante. El liderazgo y las áreas legales in-house. Esta es una discusión que tienen muchas empresas, una disyuntiva que tienen muchas empresas, es ¿qué conviene más? ¿Fortalecer las áreas in-house o tercerizar casi todo? En realidad eso depende de una decisión comercial, de la estructura de cada compañía. No todas tienen ni la capacidad, pero ni siquiera la necesidad de tener áreas in-house absolutamente sólidas, con muchas materias por verse. Entonces, y diría que en el Perú, donde las medianas y pequeñas empresas ocupan un lugar importante, ellas no necesitan tener áreas in-house absolutamente muy grandes, de mucho personal, que tengan especializaciones diversas. No lo necesitan en realidad, porque lo que sí pueden hacer es tener a jefes legales con muchísimo conocimiento de la empresa, del core del negocio, pero del otro lado a un estudio que pueda articular determinadas situaciones y que opere como si fuera un in-house con ese mismo conocimiento, pero que de hecho el liderazgo pasa porque el gerente legal tenga la capacidad para eh, retener el talento, para manejar el recurso humano. Y los abogados no somos muchas veces, o tenemos que aprender en todo caso esas habilidades, muy eficientes o no es nuestro tema finalmente el manejo del recurso humano. Entonces, por esa razón es que es tan relevante que las empresas, dependiendo de sus estructuras, puedan identificar si necesitan áreas in-house absolutamente potentes o si lo que necesitan son
abogados internos que conozcan del core del negocio, pero que identifiquen a esos estudios que les podrán dar el soporte necesario. Tener áreas in-house muy extensas y con sí, muchísimos profesionales es de un impacto importante que la empresa tendrá que medir, porque, más aún porque hoy día la retención del talento es un tema que hay que manejar. De hecho, existen muchos cursos de management de recursos humanos que hablan sobre esta nueva tendencia de los jóvenes a que ellos se cambian con mucha facilidad, desde hace mucho tiempo en realidad, pero hoy en día sí, con mucha mayor incidencia, se cambian de un lugar a otro cuando sienten que no van a poder llegar a ningún lado o que no les ofrecen lo que ellos realmente están buscando, o que no van a aprender lo que ellos que realmente están en la motivación de aprender. Muchas veces estos chicos se mueven de un lugar a otro. Entonces, si a las áreas de recursos humanos de empresas grandes les cuesta retener el talento, a los gerentes legales sin duda les cuesta también. Entonces ahí van a tener que desarrollar otras habilidades distintas, importantes, y que van a demandar un esfuerzo del gerente legal que quizás nuevamente, dependiendo de la estructura de la empresa, no sea tan necesario. Además, a diferencia de los estudios de abogados, donde el valor de cada profesional se mide porque los abogados finalmente cargan sus horas, destacan seguramente de manera más personal. En las empresas no pasa exactamente lo mismo, porque las empresas tienen un trabajo en equipo y porque no se dedican a brindar los servicios legales. El core del negocio es otro. Entonces, generalmente los objetivos que se cumplen son reconocidos al equipo. Entonces, ahí también el liderazgo del gerente legal para retener a su gente y reconocer aquellos objetivos que han sido logrados dentro del área como equipo, será para él un esfuerzo importante reconocer aquellas individualidades que sean necesarias potenciar. Entonces, creería que sobre este tema de liderazgo lo importante es analizar que cada empresa tiene su propia estructura y que por lo tanto, eh, dependiendo de cuál sea la estructura y sus necesidades, necesitaremos potenciar o no determinadas áreas legales in-house y sin duda también estará marcado por el liderazgo que tenga cada gerente legal. Una de las características relevantes que muestran los estudios es que el gerente legal debe ser un profesional influyente. ¿Influyente en qué sentido? En que cuando se tengan que tomar decisiones, esté en la posición de estar dentro de la mesa donde se toman las decisiones en la empresa y que pueda tener la influencia necesaria frente a los accionistas, al directorio y demás, para decir lo que piensa y que se tome en consideración. Y eso va a depender también de cuán empoderadora es la empresa en la que ese gerente trabaja. No todas las empresas se empoderan de manera similar al gerente legal. ¿Por qué? Porque los gerentes legales trabajan, como repito, en compañías donde el core del negocio no es el servicio legal. Entonces, tienden a escuchar más a gerentes más vinculados, por ejemplo, a las áreas de índole comercial. Y lo que pasa muchísimo, ahí hay una pugna en decirlo de alguna manera, pero en sentido positivo, entre el área comercial y el área legal. Eso pasa muchísimo. El área comercial quiere evidentemente vender y en ese sentido saca las publicidades y demás que considera importantes para cumplir esos objetivos de venta, pero a veces en ese afán de vender y cumplir con los objetivos planteados, pueden sacarse cosas que legalmente el gerente legal pueda identificar que implican un riesgo en sí misma. Y por esa razón es que va a haber ahí seguramente posiciones encontradas y dependerá de cuán influyente es el gerente legal para poder definir frente a los accionistas, directorios y demás que tengan que tomar las decisiones dependiendo de la estructura de la empresa, finalmente qué decisión se adopta. Y para eso, para poder tener la seguridad de qué tan influyente es o no el gerente legal, tenemos que conocer la estructura de la empresa. No todas
como repito, empoderan al gerente legal. Sí he tenido la oportunidad de ver en algunas ocasiones situaciones en las que los directores, por ejemplo, pueden tener afirmaciones como, pero tú no conoces de ventas, no manejas la parte comercial, tu posición está sesgada porque en realidad solo estás viendo la ley. Pero en realidad el buen gerente legal lo que hace no es ver la ley, es ver el riesgo. Y es ahí donde marca la diferencia. El gerente legal realmente influyente, con capacidades de liderazgo, donde termina siendo un referente en la empresa para las demás áreas, lo que ve, repito, no es la ley, sino el riesgo. Y es por eso que termina siendo tan valorado, porque si bien es cierto, no conoce de ventas y de la parte comercial, sí sabe que hay un objetivo comercial que cumplir, que de hecho tiene que ver la manera de cómo lo implementa, se cumple, se llega a concretar. Pero mientras que eso no suceda, ya, en esa evaluación él tendrá que medir el riesgo. Y si el riesgo es muchísimo mayor y podría costarle a la empresa mucho más que el hecho de finalmente tener ese resultado comercial, entonces tendrá que advertirlo. Y ahí podemos ver que el gerente legal de hoy tiene, sin duda, un componente normativo y demás que debe conocer, pero también tiene otras habilidades que desarrollar, porque en su análisis tendrá que incorporar números que le permitan medir qué tan riesgoso es y en términos económicos, por qué es que en una debo asumir el riesgo o considero que no lo debo asumir. Todo esto nos genera, nos trae como hecho que el gerente legal hoy en día necesita de habilidades distintas. Un buen gerente legal lo que tiene que hacer es prevenir. Los gerentes legales ya no son reactivos, es decir, ellos ya no es que el gerente legal espera a que la empresa le haga una consulta y le diga, mira, ¿sabes qué? Tenemos este problema, hemos fallado en esto, nos van a demandar, no sé, o la SUNAT está cobrando X cantidad de dinero y nos va a iniciar un procedimiento administrativo. No, ya no, el buen gerente legal que ocupa una posición importante y que la empresa le ha permitido, le ha dado las herramientas para que pueda ocuparla, ya no es aquel al que le hacen la consulta una vez que el problema ha surgido, sino que su valor agregado está en justamente mirar todas las áreas de la empresa respecto de todas sus aristas y poder prevenir el riesgo o en todo caso advertir que existe, medirlo económicamente con el área que corresponda y luego de eso, a partir de eso, permitir tomar una decisión informada. ¿Qué es lo que los gerentes legales, según la fuente a la que tuvimos acceso, consideran relevante? De hecho, tres puntos importantes. Primero, la negociación de los contratos y los acuerdos comerciales. Y sin duda, eso va de la mano con la prevención del riesgo. Porque, como acabo de decir, el buen gerente legal es aquel que previene el riesgo, que le dice antes de que esto pase, no, mira, mejor voy a verlo, voy a analizar, el contrato lo tengo que mirar siempre desde la perspectiva de qué riesgo puede presentarse, cuáles son las implicancias de firmar de esta manera o de la otra. Entonces, ese es, repito, el valor agregado, la prevención del riesgo. Y siempre la negociación de los contratos y los acuerdos comerciales deben estar mirados desde la prevención del riesgo. Además, consideran importante, en segundo lugar, las soluciones, la planificación estratégica de negocios. No me sorprendió este dato, porque de hecho, la formación del abogado, que se ha visto implementada por estas nuevas herramientas, donde vivimos en un mundo globalizado, donde tienes que prevenir los riesgos, ya no actúas de manera reactiva, sino preventiva, hace que, y conoce de hecho sin duda del negocio, del core del negocio, a qué se dedica esa compañía, sin duda hace que para el gerente legal la planificación estratégica de los negocios sea súper importante, porque nuevamente está vinculada a la medición de la gestión del riesgo. Y por último, consideran que las soluciones legales para problemas comerciales representan para ellos el 69.30%. Las soluciones comerciales y para los problemas, las soluciones legales para los problemas comerciales son importantes por lo que conversábamos hace un rato. Es que
todas las áreas comerciales, pasa en todas las empresas, tienen que cumplir con determinados objetivos de venta. Las empresas viven de sus ventas y por lo tanto el core del negocio casi siempre está vinculado al área comercial. Están pensando todo el día. Para muchos gerentes legales, las soluciones legales están de la mano con esos problemas comerciales que se pueden generar, porque tendrá que ver nuevamente o la prevención del riesgo o ahí sí la solución de problemas determinados que ya se hayan presentado, cuantificar los mismos y tomar decisiones a partir de ahí. La pirámide de valor de las gerencias legales va más o menos en la misma sintonía y se puede advertir una coincidencia. Consideran que la planificación estratégica del negocio es de suma relevancia. Hay una creación de oportunidades, una influencia en el directorio, justamente por lo que hablaban, porque de hecho reportan al directorio, a las altas, a la alta plana de la empresa, y sin duda porque tienen que tener un liderazgo importante para poder decir lo que consideren relevante y que se tomen decisiones en base a esa gestión de riesgos que está advirtiendo el gerente legal. También consideran, como vimos hace un momento, que las soluciones a asuntos legales tienen que ser innovadoras y de hecho las áreas in-house tienen que estar en la capacidad de resolver problemas de alta complejidad. Solo en muchos casos, y eso también ha habido un cambio, no es que derivan todo al estudio de abogados, es que respecto de aquello que es el core del negocio, el gerente legal debe estar en la posición de poder solucionar problemas de alta complejidad, a menos que sean casos tan especializados que necesitan de abogados específicos que vean esos temas que están siendo requeridos. La gestión de riesgos es fundamental, como venimos hablando respecto de las gerencias legales, porque la gestión de riesgos tiene un impacto económico importante. Un buen gerente legal que sepa advertir cuáles son los riesgos, así las decisiones comerciales se tomen sabiendo que el riesgo es alto, el impacto económico va a ser positivo. El problema está cuando tú tienes gerentes legales que no son capaces de advertir el riesgo que existe, de prevenir esa situación y por lo tanto las decisiones se toman en la empresa a ciegas, como que bueno, es lo que hay, la misma inercia del negocio te lleva a tomar determinadas decisiones, pero sin saber cuáles son los riesgos que implican. Porque es verdad que en el mundo comercial los abogados podemos parecer muy cuadriculados y muchísimas veces decir, mira, no, esto es demasiado riesgoso, no adoptes tal decisión, pero los empresarios son, de hecho, muchísimo más riesgo, toman riesgos con mayor facilidad que los abogados. Entonces, esa situación genera un equilibrio en una empresa súper interesante, porque mientras que tienes al inversionista, al comercial, al director, al accionista con perfil más comercial que toma decisiones riesgosas, tienes del otro lado un gerente legal capaz de decirte, estas son las consecuencias o los riesgos de que tomes una decisión como esta, y por lo tanto, económicamente hablando, implica esta cantidad. El dueño de la empresa, el director, el gerente general, estará en todo el derecho y la posibilidad de finalmente tomar la decisión comercial que considere sea mejor o que considere en ese momento que quieren adoptar. Sin embargo, también habrá un impacto económico positivo porque la decisión se habrá tomado de manera informada. Entonces, sabes exactamente los riesgos y puedes calcular totalmente cuánto te va a costar económicamente esa decisión en caso saliera mal y el riesgo finalmente se concretara. Y el gerente legal, como hablábamos, está en el trabajo del día a día. Si bien es cierto, las empresas evidentemente son entidades de índole comercial que operan transaccionalmente todo el día. El abogado, como dije desde el inicio, tiene un rol en el día a día y por eso es que la articulación con las otras áreas es fundamental, porque necesitan para toda decisión que se vaya a tomar siempre esa mirada desde el punto de vista de la gestión de riesgo para saber si es que la decisión a adoptarse tiene en sí misma algún tipo de implicancia que pueda gatillarse luego. ¿Cuál es la importancia de la innovación para los gerentes legales? La innovación siempre está ligada, es una palabra ligada a tecnología, pero las gerencias legales de hoy no son, la verdad, las áreas
tecnológicas, ¿no? de una compañía, no se caracterizan por ello. Entonces, la innovación en términos de gerencias legales no está vinculada a la tecnología. En la que estuve hace un tiempo, llegué y de hecho, por ejemplo, se establecieron cosas como reducción en el tiempo de firma de los contratos de compra y venta que se hacían en esta inmobiliaria. Si antes la firma de un contrato demoraba 5 días, nosotros dijimos, no, esto no es necesario, tiene que demorar 2, porque no necesitas más. Todos los contratos deben estar subidos en un sistema donde sea muy fácil que todo el área legal esté comunicada y vea el contrato en digital, ¿no? Porque cada vez que se firma hay una persona que se encarga de escanearlo inmediatamente y de subirlo con todos sus vouchers de pago. Esas innovaciones menores, sin duda, generan optimización de los recursos y por lo tanto generan un impacto económico positivo. Además, los abogados tenemos algo que también sí, se puede mirar y capitalizar en términos positivos. Y es que, como estamos acostumbrados muchas veces a tener que cargar horas, porque cada hora tiene un valor, y así lo hemos hecho siempre desde que hemos practicado en estudios de abogados, sin duda alguna, esa situación genera que para nosotros el tiempo tenga un valor. Y por lo tanto, optimizar estos procesos para, desde esa mirada, generar un impacto positivo económicamente hablando en la empresa, porque quiere decir que mientras que antes tú te demorabas buscando que uno de tus abogados, un gerente legal le pide a su abogado que busque un contrato, el abogado podría demorarse en qué file está, dónde lo encuentro, ya no, ahora todo está digitalizado en carpetas y demás. Ese hecho, que parece mentira, pero de que tu abogado no esté destinado a buscar un contrato, sabe Dios dónde estaba, sino que ahora todo esté digitalizado, en el caso, por ejemplo, de esta empresa, tuvo un impacto económicamente positivo, porque el tiempo tiene un valor. Y por lo tanto, la optimización de los procesos generan impactos económicos relevantes en la empresa y que deben ser considerados. Todo eso a través de la innovación, que como repito, en este caso no está necesariamente de la mano de la tecnología, sino de la posibilidad de optimizar y mejorar procesos que tengan impactos negativos, positivos en el manejo de la gerencia legal y del equipo en sí. ¿Cuál es el modelo de las 8C? Me pareció súper interesante y las mencionaré rápidamente, pero creo que es importante para poder advertir cómo un gerente legal con estas 8C puede más o menos modelar su marca personal. La primera de todas es carisma. El carisma, ¿por qué? Muchas veces esta palabra puede estar mal entendida o quizás no va de la mano o se entiende que no va de la mano con el tema del desarrollo de un gerente legal, pero en realidad sí está vinculado, porque lo que debemos preguntarnos es, ¿estamos sabiendo comunicar? ¿Sabemos comunicar en aquellos ámbitos donde no son abogados como nosotros, pero podemos llegar a esas personas y exponer nuestros puntos de vista con suficiente claridad para que realmente nos puedan entender? ¿Hago realmente un esfuerzo para que las otras personas entiendan lo que estoy diciendo, pese a que son términos legales? ¿O es que prefiero complicarlo y decir cosas que no necesariamente suenan tan claras, pero que me ponen en una posición de privilegio, entre comillas, porque sé aquellos temas que pueden sonarle difíciles a los otros? Tengo la suficiente capacidad para trasladar situaciones complejas, porque las situaciones legales siempre tienen su grado de complejidad. El abogado es aquel al que la gente generalmente no le gusta escuchar porque muchas veces no te tiene cosas positivas que decir, sino que justamente te habla de los riesgos que puedes asumir. Esta situación hace que tengamos que trabajar también en situaciones en las que para el otro no sea cómodo escucharnos y por lo tanto tengo que tener la suficiente
diligencia para poder trasladar lo que quiero decir, pero de la mejor manera, porque no nos estamos comunicando muchas veces con otro abogado, sino con un empresario. Entonces, y el empresario tiene determinados objetivos. Es distinto cuando en un estudio, por ejemplo, nos comunicamos entre abogados. Podemos hablar de riesgos, podemos hablar de estrategias, sabemos que toda estrategia tiene un riesgo y habrá que medirlo y evaluar distintos escenarios. Pero ahí estamos en un ambiente de abogados. En el otro, estamos en un ambiente donde existen muchísimas profesiones alrededor, muchísimas áreas que tienen sus propios objetivos y por lo tanto tendré que tener la capacidad de trasladar mis ideas de la mejor manera para que sean adoptadas por los demás. Además, un gerente legal debe ser capaz de estar motivado o permeable al cambio. Es importante que nos preguntemos, ¿somos proactivos? De hecho, estamos de la mano con los objetivos del negocio, porque si bien es cierto el gerente legal, como dije, tiene que advertir siempre de los riesgos que existen, no debe perder de perspectiva nunca que la empresa tiene determinados objetivos que cumplir y por lo tanto, en la medida en que sea posible, el gerente legal deberá ser un facilitador para el cumplimiento de esos objetivos y por lo tanto necesita ser proactivo y desarrollar de esa manera su marca personal. También debe existir un componente de colaboración. Las áreas se relacionan, también como he mencionado, de manera reiterada con el área legal, porque las decisiones que toman siempre, por más chicas que sean, son consultadas en el área legal para saber si determinada comunicación, contrato, acuerdo, demás, pueden generar un impacto o no. Entonces, hay que tener la suficiente capacidad para trabajar en colaboración, para empoderar al equipo que me acompaña, de tal manera que los abogados que estén involucrados puedan absolver las otras áreas, porque no nos debemos olvidar que la gerencia legal tiene su propio cliente interno. Las áreas de la empresa son el cliente interno del gerente legal y por lo tanto le tiene que dar el mejor servicio. Y el mejor servicio pasa por colaborar con ellas en todo lo que fuera necesario y sin duda, cuando no se pueda cumplir el objetivo, decírselo de la mejor manera. Y también es necesario para poder ser efectivamente colaboradores, eficazmente colaboradores, poder saber cuándo es necesario entregar el control y decir, mira, esto no depende del área legal, yo hasta aquí voy a llegar, no quiero controlarlo todo, finalmente te he dicho el riesgo, pero la decisión la tomas tú, entonces hay que saber también entregar el control para no impedir el cumplimiento de los objetivos de la empresa, que debe ser siempre una prioridad. Además, hay que trabajar en una red de contactos. El gerente legal no es el gerente general, evidentemente, pero sí es el embajador de una compañía, porque tiene un puesto de alta dirección, o de la alta plana. Entonces, sí es importante que pueda intercambiar con sus pares, intercambiar con gente de otro sector, y que ese involucramiento con gente de otro sector y esa expertise se vaya comunicando y que puedan hacer una red de contactos que beneficien sin duda también a la empresa. La credibilidad es también un punto importante porque el gerente legal se sustenta en aquello en lo que dice. Y cada vez que el gerente legal da una afirmación, por supuesto que se puede equivocar porque es un ser humano, pero hay que tratar de ser lo más precisos posible, porque las decisiones en una empresa respecto de las demás áreas, como dije, se toman en base no por su visión normativa, sino por su visión estratégica. El valor agregado está en la visión estratégica del abogado. Por eso es que se convierte en un consejero relevante,
porque ya no es solamente aquel que se te dice que una norma se puede o no cumplir, sino porque su visión estratégica te dice si una norma se puede o no cumplir, y si una norma se puede cumplir, te dice cuál es el mejor marco para el cumplimiento de esa norma, para que el objetivo se pueda lograr de la mejor manera posible. Entonces, para concluir, sí quisiera decir que el rol del gerente legal se ha ido modificando a lo largo del tiempo, que hoy en día es muchísimo más potente de lo que era antes y que por lo tanto exige de cada una de esas personas que se encuentran en esas posiciones habilidades distintas que lo hacen muchísimo más valorado. Es por eso que necesitamos, aquellos que nos hemos encontrado o que nos encontraremos en una situación como la de una gerencia legal, asumir el liderazgo suficiente para poder desarrollar nuestra marca personal y poder ser gerentes legales con un valor agregado a la compañía que tenga siempre como prioridad el cumplimiento del objetivo empresarial dentro del marco legal. Muchas gracias.